Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, una congregación que ha celebrado recientemente sus 18 años de fundación y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Salmo 112, sí, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Tomo esa palabra para mi vida y mi familia. Dios bendiga su palabra a través de nuestro pastor. Muy buenos días con todos. Les saludo en el amor del Señor y yo creo que es una linda oportunidad para que podamos compartir algo que va a enriquecer nuestras vidas, pero también que podamos con esta palabra refrescar o fortalecer el desafío de seguir orando y clamando por nuestros hijos. Amén. Porque creo que la razón por la que estamos aquí es porque no solamente nosotros queremos esa bendición de Dios, sino queremos que a través de nuestra vida esa bendición pueda alcanzar a nuestras futuras generaciones. Amén. Así que este salmo que mi esposa hizo lectura no hace otra cosa que prometernos que si nosotros amamos la palabra, nosotros vamos a levantar una generación poderosa. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Una generación poderosa. Así que voy a pedirles algo antes de que podamos orar. Antes que podamos empezar el sermón, que podamos hacer una oración por nuestros hijos. ¿Qué le parece? Póngase de pie, por favor. Y quiero que ore con la persona que está a su lado. Tenga hijos o no tenga, porque los que no tienen ahora lo tendrán en el futuro, ¿no? Pero de todas maneras clamemos por nuestros hijos y pidamos a Dios por nuestros hijos. Usted va a orar con la persona que está a su lado y usted va a pedir por la descendencia de esas personas, ¿ok? Le vas a pedir a Dios por los hijos de esa persona, que su gracia del Señor sea sobre su vida, que la palabra de Dios no falte en su corazón para que su generación sea poderosa. Amén, hermanos. Este es el momento. Vamos, ore con el que está a su lado. Pida a Dios, clame a Dios. Clame a Dios, este es el momento. Clame a Dios, pida a Dios por esa vida. Pida a Dios por esa vida. Dile, Señor, hoy te ruego por esta vida, Señor. Por este hombre, por esta mujer, Señor. Oro por sus hijos, Señor. Oro por sus hijos, Señor. Que tu gracia abunde en su vida. Oro por sus hijos, Señor. Para que tú, Padre Santo, levantes una generación poderosa. Pero primero clamamos, Señor, para que tu palabra no falte en su corazón. Para que tu palabra abunde en su alma, para que tu palabra lo llene, Señor. Padre, ese corazón, así, Señor, esta mujer, este hombre, pueda levantarse, Señor, como un mensajero, como un atalaya de tu verdad, como un proclamador de tu palabra, Señor, como un sembrador de semillas de vida, que pueda, Señor, bendecir a sus propios hijos, Señor. Bendecimos su vida, Señor, y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos, Señor. Que tu gloria postrera sea mayor que la primera, Señor. Oramos en esta hora para que el poder de tu amor, para que el poder de tu gracia, para que el poder de tu resurrección sea sobre su vida. Gloria sobre gloria, sea para él, sea para ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dale fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos creen que la oración del justo puede mucho? Así que créalo, que la persona que oró con usted o por usted, Dios ha escuchado su oración. Amén. Tome su lugar, por favor. Durante este mes vamos a seguir hablando sobre diferentes temas que estamos abordando domingo a domingo. El domingo de hoy vamos a hablar sobre la serie La Biblia y su veracidad y el tema su trascendencia en el tiempo o en la familia.
Y creo que es muy importante que nosotros podamos entender este tema, que es tan crucial, tan importante, y que considero que nosotros podamos prestarle mucha atención. Su trascendencia en la familia. La Biblia tiene trascendencia de generación en generación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón el Salmo dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La palabra del Señor marca algo muy importante, que tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, entonces su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos. Y los rectos no son aquellos que caminan aparentemente rectos en su propia opinión, sino rectos a la luz de la palabra. Dice, su generación será bendita. ¿Cuánto quieren eso para su generación? Pero depende de nosotros. Por esa razón es muy importante que nosotros entendamos el valor de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras realmente tienen una verdad poderosa que enseñarnos. Ustedes saben que la Biblia nos ha dado una nueva visión de la vida y la familia, nos ha dado un propósito en la tierra, nos ha clarificado cómo vivir abundantemente en el tiempo y en la eternidad, así como también nos ha revelado a este Dios poderoso en quien nosotros creemos. En pocas palabras, la Biblia revela a Dios y su plan perfecto para nuestras vidas, su plan perfecto para la humanidad. Si es así que la Biblia revela a Dios y revela su plan perfecto para nosotros, es importante que nosotros, como hijos de Dios, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Porque siendo que esta maravillosa palabra nos revela su voluntad perfecta. No solo revela el carácter de Dios, sino su voluntad para tu vida, para mi vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia y para todo lo que va a acontecer o lo que Dios desea que acontezca en este mundo. La Biblia es un maravilloso libro conformado por 66 libros que fueron escritos a lo largo de 1600 años por un poco más de 40 autores, entre ellos reyes, profetas, líderes y seguidores de Jesús, que estaban conectados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir en un mismo pensamiento y en un mismo corazón. Y eso es lo maravilloso de esta palabra. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que cuando tú lees el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, vas a encontrar una unidad perfecta que no hace otra cosa que revelar la divinidad de las Sagradas Escrituras. Que Dios las escribió usando a hombres que estaban dispuestos a ser inspirados y guiados por el Espíritu Santo. 39 libros en el Antiguo Testamento, conocidos en la antigüedad como el Tanaj, ¿se acuerdan? La Biblia hebrea. Y en el tiempo de los primeros siglos de la era cristiana, todavía cuando no se habían escrito las cartas, lo que los cristianos de la iglesia de Jerusalén tenían como Biblia era el Tanaj, que lo conformaban la ley, los profetas y los escritos, lo que hoy para nosotros sería el Antiguo Testamento. Y ese era su manual de vida. Ese era el material que ellos usaban para que puedan avanzar en su vida cristiana. Los años pasaron y comenzaron a escribirse en el primer siglo de la era cristiana los 27 libros restantes que hoy conforman los libros del Nuevo Testamento. Ahora, tiene que saber algo. Las primeras iglesias cristianas compuestas por verdaderos discípulos de Cristo tenían una labor, un impacto social que era incalculable, un impacto de vida, un impacto en el aspecto familiar que no hacía otra cosa que poner en muchos temblores a la sociedad de la época. Ustedes saben que los imperios más poderosos que existieron en la época fueron hacia atrás el imperio asirio, luego el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano. Y el imperio romano
fue un imperio muy poderoso que vigiló el mundo, que subyugó al mundo por muchos siglos. Y la era cristiana empieza precisamente bajo ese poderío del Imperio Romano. Y ustedes saben que las prácticas que había en el Imperio Romano no eran prácticas que hoy en día las sociedades de hoy tienen. Definitivamente las leyes en los pueblos y las naciones han sido afectados por el poder de la palabra, influenciados por el poder de la palabra. ¿De dónde surge el concepto de familia que se manejaba en siglos anteriores? Hoy en día, definitivamente la sociedad posmoderna, la sociedad que está despreciando la Biblia, están construyendo nuevos conceptos de familia que no hacen otra cosa que destruir la humanidad. Pero cuando hablamos del concepto tradicional, ¿de dónde surge el concepto tradicional de familia si no es de las Sagradas Escrituras? ¿De dónde surge el valor de la crianza, por ejemplo? De las Sagradas Escrituras. ¿De dónde surge la fidelidad al marido, a la mujer? ¿De dónde surge la fidelidad? De las Sagradas Escrituras. Y las leyes en el mundo comenzaron a ser afectadas en toda nación donde la palabra de Dios entraba. Y el Imperio Romano no estuvo fuera de esa influencia. Porque cuando los cristianos comenzaron a predicar a Cristo, y recuerden que la fe de los cristianos se basaba en la resurrección de Cristo Jesús. Por eso en las cartas del apóstol Pablo él va a decir, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vale decir que la fe cristiana se basaba no solamente en los principios de la palabra, sino en el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Y por el poder de la resurrección, esta palabra cobró vida en sus almas. Esta palabra comenzó a darle una fuerza y un poder en el poder del Espíritu Santo para poder proclamarla con autoridad, sin temor. Y la historia nos registra que el Imperio Romano comenzó a ser afectada precisamente por la influencia de la iglesia cristiana. Y ustedes saben que los valores en el Imperio Romano comenzaron a cambiar lentamente porque precisamente hubieron cristianos que comenzaron a intervenir de manera valiente y firme, sin titubear, en principios y valores cristianos. Por ejemplo, los cristianos recogían niños abandonados, recogían a las prostitutas, a las ancianas, a las viudas y comenzaban a hacer programas de ayuda social. Las protegían. La gente del Imperio Romano veía algo jamás imaginado. Ellos ni siquiera pensaban que ese tipo de afecto podría existir. Y ustedes saben que el único amor que conocía el Imperio Romano era el amor eros, el amor erótico, el amor sexual. Entonces, cuando se hablaba de amor, no se hablaba de otro tipo de amor, sino solamente sexo. Sin embargo, cuando el cristianismo comienza a instaurarse con la palabra de Dios, una de las cosas más poderosas que instauran dentro de la filosofía romana era que el amor no solamente es erótico, el amor también es divino y el amor también es amical, filial. De tal manera que los nuevos conceptos de amor se introducen y ahora los padres aprenden a amar a sus hijos con el amor de Dios. Comienzan a encontrar valores tan importantes que era necesario que las familias romanas tuvieran que replantear sus conceptos de familia. Se instauraron los conceptos de derechos humanos, familia, moralidad, beneficencia, virtudes cristianas, con más eficacia que lo pudo haber hecho la filosofía antigua del Lejano Oriente o de Grecia. Lo que pasa es que la palabra de Dios tiene un poder extraordinario que ha afectado todos los pueblos y todas las naciones en el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque es una palabra viva, porque es una palabra que afecta. Ustedes saben que muchos países en sus primeras leyes que construyeron estaban basadas en las Sagradas Escrituras. Ustedes también saben que cuando don José de San Martín proclamó la independencia y quería
proponer un plan de desarrollo intelectual, llamó a un hombre cristiano llamado Diego Thompson para que él pueda instaurar un sistema de lectura a través de lo que se llamaron las escuelas lancasterianas, y que precisamente el libro que tenían que aprender a leer como parte de las tareas de esa época era precisamente la Biblia. Y la Biblia comenzó a afectar la sociedad de la época. Por esa razón nuestros valores, aún para personas que no conocen a Cristo, son valores cristianos. ¿De dónde aprende el hombre que la fidelidad es muy importante en el matrimonio? ¿De dónde aprende la mujer que tiene que amar a sus hijos y el padre amar a sus hijos? ¿De dónde surge el respeto entre hermanos? No hay ninguna sociedad que haya construido valores de este nivel si no es por la influencia de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios ha permeado la sociedad de nuestro tiempo, y que definitivamente nosotros tenemos que, como cristianos, prestarle aún más atención. Porque nosotros creemos y entendemos que aun si la palabra para las gentes que no conocen a Cristo pueden ser inspiradoras, pueden ser influenciables, pueden ser maravillosas, para nosotros es palabra viviente. Para nosotros es leche espiritual. Para nosotros es comida que nos hace más fuerte y nos hace más valientes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por esa razón tenemos que amar la palabra de Dios. Dígale que está a su lado, tienes que amar la palabra de Dios. Dios enseña en su palabra la importancia de enseñar las escrituras de generación en generación. Tenemos una gran responsabilidad, y es que nosotros como padres tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y entiéndase eso no como una opción, sino como una gran responsabilidad. Por esa razón nosotros como padres, sabiendo la historia y sabiendo la influencia y el poder de esta palabra, tenemos que ser capaces de poder transferirla de generación en generación. Esto traerá beneficios especiales sobre nuestras vidas que Dios ha preparado de antemano para que la disfrutemos. Nuestro gran desafío, y ahí está el gran desafío, es establecer el hábito de la lectura bíblica en nuestra familia. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso no es sencillo. Es un gran reto que todos tenemos. Este será un gran desafío del cual no podemos desistir. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea difícil la batalla, tienes que seguir peleando. Y aunque tal vez te parezca imposible lograrlo, tienes que seguir luchando hasta que tu familia aprenda a amar la palabra. Porque si tú logras sembrar eso en el corazón de tus hijos, te lo puedo asegurar, tus hijos se lo enseñarán a sus hijos y sus hijos a los suyos. De tal manera que estaríamos ahora hablando de una generación poderosa, de una generación bendita. Yo quiero eso para mi familia. Yo quiero eso para mis hijos, quiero para mis nietos y quiero para mis bisnietos. Yo no quiero que solo vengan a la iglesia y lean la Biblia un domingo cuando vienen al culto. Yo quiero que ellos amen la palabra todos los días de su vida. Dígase una vez más a que está a su lado, tienes que amar la palabra de Dios. Encontramos entonces dos puntos muy importantes que quiero resaltar en esta mañana. La primera es ordenanza para el pueblo. Esto era una ordenanza para el pueblo. Y segundo, era una ordenanza para el liderazgo del pueblo. Déjame hablar del primer punto rápidamente. ¿Qué dice en Jueces capítulo 2, versos 8 al 10? Y tenemos que ir a la palabra de Dios para poder explicar lo que realmente había sucedido. Porque Dios había levantado un pueblo, la nación de Israel, para que sea la nación de Israel el ejemplo de lo que Dios puede hacer en un pueblo cuando ese pueblo se somete a las Sagradas Escrituras. Jueces capítulo 2, versos del 8 al 10, dice así la palabra de Dios. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. De 110 años.
Se calcula que Josué ingresó a la tierra prometida alrededor de los 80 años. Caleb y Josué fueron los únicos dos hombres muy ancianos que entraron a la tierra prometida. El resto murió por rebeldes, por desobedientes, ¿se acuerdan, no? Pero Josué y Caleb fueron los únicos dos ancianos que entraron a la tierra prometida. Caleb tenía alrededor de 85 años, pero Josué tenía entre 80 y 85 años, de tal manera que habían pasado 30 años desde que habían estado establecidos en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que era señal de que Dios había bendecido a este pueblo y había cumplido su promesa de una nueva tierra para ellos. Pero dice la Biblia que cuando murió Josué, verso 9, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Dice, y se levantó después de ellos, ¿qué dice la Biblia? Otra generación, ¿qué dice? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en... Nótese que dice que a la muerte de la generación de Josué, y ya solo faltaban dos que muriesen, Josué y Caleb, se levantó una generación, o sea, la siguiente generación, que eran los hijos. Se levantó una nueva generación, dice la Biblia, que no conocía a Jehová, ni conocía sus obras. ¿Cómo es que se pudo levantar una generación que ni conocía a Jehová, ni conocía sus obras? ¿Por qué razón se pueden levantar hijos que no conocen ni a Dios, ni las maravillas que Dios hizo en la vida de sus padres? ¿Cuál sería la razón por la cual los padres no harían esto? Y eso es un peligro, porque yo creo que si lo que está pasando hoy en día es que el mundo está ganando ventaja y está devorando a nuestros hijos, muchas veces tiene que ver con el hecho de que nosotros no estamos sembrando la palabra de Dios en sus vidas. Tenemos que nosotros procurar sembrar esa palabra. Y aquí está la explicación en el Salmo 78. Si puede, búsquelo por favor. En el Salmo 78 está la explicación de por qué se levantó una generación que no conocía a Jehová. Porque había un mandato muy claro en las Sagradas Escrituras para el pueblo, pero parece que el pueblo no supo cumplir con ese mandato. Salmo 78, dice así la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Qué dice el verso 4? No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cuál era la tarea que tenían los padres? La tarea era muy importante y era contar las maravillas, el poder de Dios. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Siga leyendo. La cual mandó a nuestros padres, ¿qué mandó? Que la notificasen a ¿quiénes? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios, que guarden sus. Esta palabra es tremenda, hermanos. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Hay un mandato del Señor de, en primer lugar, nosotros como padres escudriñar las Escrituras. Nosotros como padres tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Nosotros como padres tenemos que aprender a conectarnos con las Sagradas Escrituras.
Tenemos que deleitarnos en la palabra. ¿Y por qué razón? Porque cuando nosotros nos conectamos con la palabra, hermanos, nosotros vamos a entender que desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandiosas que nos pasan en la vida es por obra y misericordia e inmenso amor de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Cuando tú te apartes de las Sagradas Escrituras, ni siquiera las pequeñas cosas van a tener sentido para ti. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué amaneciste el día de hoy? ¿Por qué amaneciste el día de hoy? ¿Por qué no te preocupa la comida de hoy? ¿Cómo es que tú tienes ropa para vestir? ¿Cómo es que tú puedes respirar el aire de cada mañana? Hay pequeñas cosas que ni siquiera consideramos, pero que eso se llama gracia y misericordia del Señor. Digo gracia porque algunos lo merecen y misericordia porque algunos no lo merecen, pero igual por su gracia y por su misericordia tenemos lo que tenemos. ¿Y qué me dices de la familia? ¿Qué me dices de la maravillosa esposa que tienes? ¿O del hermoso o del gran esposo que tienes? ¿O de los maravillosos hijos que tienes? ¿O de los grandiosos padres que tienes? ¿O de esos hermanos o hermanas tan lindos que tienes? ¿Cómo tú explicas que Dios haya dado tantos beneficios sobre tu vida? ¿Cómo tú explicas que tienes un trabajo, un negocio, tienes salud, que eres parte de una iglesia bendecida? ¿Cómo tú explicas esos grandes beneficios? Si no es porque Dios nos ama grandemente, por su gracia y por su misericordia. Y cuando nosotros nos conectamos con las Sagradas Escrituras, entonces vamos a ser conscientes del amor, de la misericordia del Señor. Y por supuesto habrá alabanzas a Jehová por su potencia y por las maravillas que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón usted no se va a cansar de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando alguien te diga, oiga hermano, la verdad es que usted me cae bien, usted tiene un lindo carácter. Hermana, usted tiene un bello carácter. Usted no diga, de chiquito así nací. No, usted tiene que darle gloria a Dios, porque solo Dios sabe el gran carácter, ese carácter terrible que usted y yo teníamos, pero por su gran amor Dios nos ha transformado. Amén. Y ahora podemos celebrar, ahora podemos gozarnos, ahora podemos reír. Sonría que está a su lado, por favor. Demuestre que Dios lo ha transformado. Si no te ha transformado, no sonrías, por favor. Y tenemos que alabar a Dios por sus grandes maravillas, por su potencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto es lo que tenemos que testificar y es lo que tenemos que contar. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos y que pueda ser llevada de generación en generación. Oiga, hermanos, yo sé que hay estrategias y hay estrategias, pero una de las cosas de las que yo no me arrepiento haber hecho cuando mis hijos eran pequeños era que nunca les conté una historia de Pinocho, no les conté una historia de la Caperucita Roja, ni de los tres chanchitos. No les conté, la verdad es que no sé si ellos conocen esas historias, pero yo nunca se las conté. ¿Sabe qué historia yo les contaba? David y Goliat, el arca de Noé. Le contaba esas historias tan lindas y tan sorprendentes de cómo Dios protegió, cómo Dios libró, cómo Dios dio la victoria. Le contaba historias de cómo Dios había obrado en mi vida. Y a mis hijos le encantaba, sobre todo al más pequeño, le encantaba que le contara historias de milagros sorprendentes que Dios hizo en mi vida, cómo fui transformado, cómo Dios hizo un milagro en mi vida, o historias de la Biblia que se las contaba todos los días. Yo volvía de viaje después de 2 semanas, o en una época viajaba hasta un mes a los Estados Unidos, y volvía con muchas historias y podía echarme a la cama con ellos y contárselas hasta que ellos puedan dormir.
Y se quedaban con grandes historias del poder, de la grandeza de Dios. Escúcheme, tienes hijos pequeños, aprovéchalos. Cuéntales historias, olvídate de los 3 chanchitos, la Caperucita Roja, olvídate de Pinocho, olvídate de todas esas cosas. Cuéntale historias bíblicas que cautiven su corazón, que le permitan conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las sombras de Cristo Jesús. Hermanos, hay lindas historias que si tú las sabes contar, para eso tienes que leer una y otra vez, para que tú puedas contar lo que realmente la Biblia enseña. Entonces tus hijos van a crecer amando al Señor. Amén. Hazle escuchar canciones cristianas. ¿Qué estás haciendo escuchando la Macarena con tu hijo? O la salsa tal. No. Hazle escuchar alabanzas. Y verás cómo ese niño va a crecer aprendiendo a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que nosotros ser intencionales, hermanos, enseñando a nuestros hijos. Cuando nosotros hacemos esto, hay un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Y aquí está. A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cómo se llama eso? Simple, confianza. Que no se olviden de las obras de Dios. ¿Cómo se llama eso? Gratitud. Y que guarden sus mandamientos. ¿Cómo se llama eso? Ahora, ¿cuántos padres aquí queremos que nuestros hijos confíen en Dios? ¿Y cuántos queremos que nuestros hijos sean agradecidos con Dios? Y que también aprendan a obedecer a Dios. ¿Cómo tú crees que se logra eso? ¿Amenazándolo? ¿Cómo tú crees que se logra eso? ¿Rogándole? ¿Cómo se logra eso? ¿Será que cada mañana tú le dices, ay, hijito, por favor, ama a Dios? ¿Así es como logramos que nuestros hijos amen a Dios? ¿Logramos que crezcan en confianza, gratitud y obediencia? La única forma es que ellos conozcan las Sagradas Escrituras. Hermanos, mi madre, una mujer muy sencilla que ni siquiera pudo entrar a la secundaria, pero una mujer que se hizo muy sabia con las Sagradas Escrituras. Ella aprendió a leer leyendo la Biblia. Y ella comenzó a practicar muchos de estos principios. Y cuando ella leyó Deuteronomio capítulo 6, que decía que esta ley de Jehová tiene que ser sembrada en el corazón de los hijos y tienes que hablar de ella al acostarte, al levantarte, en el campo, en la casa, que píntalo en los dinteles, en las puertas de las casas, en los bordes de la puerta, en cada lugar en donde estés. Mi madre lo tomó literal. ¿Y sabe lo que hizo la viejita? Le voy a contar porque esto fue algo que impactó a todos sus hijos. Yo creo que ninguno de mis hermanos puede decir que esto no impactó su vida. Y esto fue una estrategia de una mujer sencilla que nos conquistó con la palabra. Comenzó a comprar esos calendarios antiguos que existían con versículos bíblicos y comenzó a recortar el versículo. Y lo pegó en lugares estratégicos donde sabía que pasábamos más tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando entrábamos a la cocina, había el problema de que para que abran la puerta de la cocina uno se demoraba hasta 1 o 2 minutos. Así que en la puerta de la cocina estaba un versículo ahí grandote. Cuando lavábamos ropa en el lavadero, ahí habían 2 versículos pegados. Nadie podía sacarlo, orden de mamá. En todo lugar donde pasábamos tiempo, 1 minuto, 2 minutos o más tiempo, ella pegaba versículos, porque ella creía que la palabra iba a conquistar el corazón de sus hijos. Y algunos de ellos éramos ateos, pero no importaba, la palabra penetra el corazón. Hasta en el baño había un versículo, hermanos. De tal manera que uno se encontraba con los versículos de la Biblia en todo lugar. Y cada vez que había oportunidad, esos chispazos de gloria que yo les hablo, ¿no? Que muchas veces cuando los hijos están medio contentas, las hijas así como que están como amorosas, y ese momento mamá aprovechaba. Yo de pronto le decía, viejita, no sé, tengo ganas de darte un abrazo, venga para acá, un beso, venga para acá. Mi madre me decía, yo también quiero decirte algo, mijito, algo rapidito. Ven,
léeme esto que mi lente me está fallando, léeme este capítulo de la Biblia. Pero mamá, tengo que hacer, mi hijo, no van a pasar 5 minutos, léeme un ratito la Biblia. Es para mí, no es para ti. Entonces yo caía en la estrategia de mamá y le leía el capítulo. Mamá aprendió a memorizarse salmos para recitárselo a sus hijos como demostración de que ella amaba las Sagradas Escrituras. Y todas esas cosas fueron impactando el corazón de sus hijos. Por esa razón, los hijos se convirtieron a Cristo Jesús. Todos. ¿Sabe por qué razón muchas veces nosotros no logramos el mismo impacto? Porque nos preocupa la pared. Ay, la pared se va a manchar. Ay, que esto no. Ay, que se ve feo. Y muchas veces, por esas pequeñas cosas, dejamos de lado algo tan poderoso como es seguir sembrando las Sagradas Escrituras en la vida de nuestros hijos. Yo no sé qué estrategia vas a usar tú. Si son historias bíblicas, si son textos pegados en la pared, o música cristiana, o prédicas a voz, en alta voz. Pero lo cierto es que tú y yo tenemos la responsabilidad de poder sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos y en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una misión que nos va a permitir levantar una generación que aprenda a confiar en Dios, una generación que esté agradecida con Dios y una generación que obedezca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuido mucho en mi vida de no decirle a mis hijos, agradece a tu padre que te da todo lo que tienes, porque eso sería buscar mi propia honra. Intento decirles, agradece a Dios que nos da la vida, la fuerza, el trabajo y los recursos para que tú puedas estudiar, para que tú puedas tener una prenda de ropa, para que tú puedas dormir en esa cama, para que tú puedas tener un plato de comida en la mesa. Agradece a Dios que por su inmensa gracia y en muchas ocasiones por su misericordia tenemos lo que tenemos. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a sembrar esa palabra en el corazón de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a su lado, tienes una gran misión. Mi madre conquistó también el corazón de mi padre sembrando la palabra. Papá era un hombre que rechazaba la Biblia, pero mamá la leía en voz alta. Inevitablemente papá tenía que escuchar. Y así es como papá poco a poco fue sembrado con la palabra de Dios. Algunas veces papá se portaba mal y decía, no quiero que leas en voz alta. Ella decía, pero no puedo leer en voz baja, yo tengo que leer en voz alta. Y así fue como poco a poco mamá, con sus pequeñas estrategias o grandiosas estrategias, fue conquistando el corazón de la familia. Sí, se demoró muchos años. Pero finalmente ella conquistó a toda la familia con la palabra. Aprendamos a declarar la palabra y veremos la gloria de Dios en nuestra familia. ¿Y cuál es la ordenanza para el liderazgo? Era semejante. Era semejante. Quiero que leamos en Deuteronomio capítulo 17 cuáles eran las ordenanzas para los reyes. Para los reyes. ¿Okay? Que sería lo equivalente a los pastores, ministros, ¿no? Líderes, la gente que está en autoridad. Deuteronomio capítulo 17, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. No aumentará para sí caballos, ni hará volver a Egipto, al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Note esto, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, porque para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino,
Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Note que esta porción es muy específica y déjeme organizarlo de esta manera para que sea más entendible. Hay 3 cosas que no debía hacer el rey. No aumentar para sí caballos comprados de Egipto. Segundo, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y tercero, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. O sea, ni caballo de Egipto, ni mujeres, ni oro en abundancia. Y dice, y esta ley la tendrá consigo, ¿y qué más dice? ¿Y qué dice? Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuántos días? ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años? Si tú y yo somos líderes, es importante que las ordenanzas de Dios sean leídas todos los días de nuestra vida. No cuando tengas que enseñar, no cuando tengas que predicar, no cuando te levantes con ganas de leer la Biblia, sino todos los días de tu vida. ¿Por qué razón el cristiano se desanima entonces? ¿Por qué razón el cristiano de pronto siente algunas veces que está haciendo cosas que tal vez no quiere, que quiere divertirse, quiere hacer las cosas a su manera, quiere andar en parranda, quiere hacer cosas que no son cristianas? ¿Sabe cuándo le pasa eso a un cristiano? Cuando dejó de leer las Sagradas Escrituras. Cuando leemos las Sagradas Escrituras todos los días de nuestra vida, hay un fuego en nuestros corazones que se mantiene encendido. ¿Tu fuego está prendido o está apagado? A ver, mira que está a tu lado. ¿Prendido o apagado? ¿Está prendido o está apagado? Porque dice la Biblia que de todas maneras lo que hay dentro de nosotros se refleja, ¿sí o no? El corazón alegre hermosea el rostro. Y el corazón que está lleno del Espíritu Santo proclama la palabra de Dios. De tal manera que nosotros tenemos que cuidar de leer todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que leer? ¿Para ser religiosos? No. ¿Para qué tenemos que leer? ¿Para qué? Aquí está. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Cómo se llama eso? Amor. No es miedo, es amor. Temer a Jehová significa amar a Dios, amar a Jehová. ¿Amas al Señor? ¿Con toda tu alma? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Con todo tu corazón? Para que aprendas a amar a Dios. Segundo, para guardar todas las palabras de esta ley, para guardarlas, para atesorarlas en el corazón. Y eso es más que lectura bíblica, ¿sí o no? Eso es meditación, es meditar en esta palabra. ¿Qué verdades hay para mi vida? ¿Qué principios rescato de esta lectura, de esta historia que estoy leyendo? ¿Qué verdades ocultas hay que pueden fortalecer mi alma, mi vida, mi diario vivir? La meditación. Dice para ponerlos por obra. ¿De qué habla eso? ¿De qué habla eso? De obediencia. De obediencia, porque lo que Dios quiere solamente es que reflexiones en estos principios y que lo atesores en tu corazón, sino que lo pongas en práctica, que obedezcas a esa palabra. Hermano, si tú por ejemplo dijeras, voy a preguntarle la palabra de Dios acerca de la alabanza a Dios, y tú vas y escudriñas las Sagradas Escrituras, tú no vas a encontrar en ninguna parte que alabar a Dios significa cantar así. Triste, medio desanimado, como que no quiere hacerle ruido a nadie. Cuando tú vas a las Sagradas Escrituras, tú descubres que alabar a Dios tiene que ver con celebración, tiene que ver con gozo,
Tiene que ver con un espíritu que da gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ponerlo en práctica significa que esa verdad que yo conozco, yo la encarno en mi vida. No solamente lo creo, sino que lo vivo, lo practico cada día. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Porque hay líderes soberbios, porque hay líderes que se engrandecen, porque hay líderes orgullosos, porque hay líderes que desprecian a otros. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de leer las Sagradas Escrituras. Entonces su corazón se ensoberbece porque conoce más, o porque tiene más dones, o porque tiene más talentos, o porque tiene un ministerio más exitoso, y de pronto su corazón se ensoberbece, pero eso revela que la palabra de Dios no está en su corazón. ¿Por qué razón? Porque otra marca es la humildad. Y la humildad tiene que ver con esa capacidad para reconocer que todo lo que hemos alcanzado en la vida es por obra y misericordia del Señor. También dice para que no se aparte del mandamiento. Y cuando analizas esta parte del texto, descubres entonces que lo que Dios quiere es que seamos realmente fieles a la palabra. Que no podamos desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que seamos fieles, profunda y grandemente fieles a la palabra. Que no podamos ajustarla a nuestro parecer, que no la ajustemos a nuestra preferencia, sino que seamos fieles a los principios de la palabra, como la Biblia lo enseña, como la Biblia lo declara. Y dice que el final es que prolongue sus días de liderazgo, dice, de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Vale decir que cuando alguien aspira a ser un líder en la casa del Señor, créame que eso despierta un corazón del liderazgo en los hijos también. Los hijos empiezan a amar a Dios con esa pasión con la que su padre ama a Dios, con la que su madre ama a Dios. Si tú eres un creyente comprometido, involucrado, sirviendo, aún liderando en la obra del Señor, entonces cuida de llegar a tu casa, no a contar problemas, sino más bien a inspirar a tus hijos, a hablar a tus hijos. Y de esa manera tus hijos van a quedar motivados, van a quedar inspirados para que ellos también algún día quieran ser líderes. De hecho, que cuando mis hijos eran pequeños y yo llegaba a casa y mis hijos me pedían el saco, me pedían la corbata y se ponían la corbata y se ponían el saco y decían, yo también voy a ser pastor cuando sea grande. Yo nunca le hice ver lo triste o lo feo de ser un pastor. Y no es que haya cosas tristes ni feas, fuera de las tareas normales que hay en la iglesia, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona muy querida tiene conflictos en su matrimonio, o una persona que uno aprecia mucho decide o parte a la presencia del Señor, y de pronto cosas que de alguna manera provocan una tristeza, una pena en el corazón, y uno lleva esa noticia de manera sabia, cuidadosa, importante a la familia. Pero ellos siempre soñaban, ellos siempre deseaban. De hecho, que cuando ellos fueron creciendo, fueron entendiendo que el pastorado es un llamado. Y siempre remarcaba esto, quizás no sean pastores, pero ustedes pueden llegar a ser líderes en la casa del Señor. Ustedes pueden aspirar al liderazgo en la casa del Señor. Porque creo que padres líderes crían hijos que algún día serán líderes, porque los inspiran. Los inspiran. Pero si ese líder llega renegando a la casa, si ese líder llega hablando cosas malas, obviamente ese hijo va a decir, no solo no quiero ser líder, no voy a ir a la iglesia. Y muchas veces por nuestra propia boca, nuestros hijos han perdido el deseo de servir a Dios, han perdido aún el deseo de ir a la casa del Señor. Nosotros tenemos que saber cómo resolver los problemas. Hay hijos que cuando he tratado con ellos, de pronto dicen, pastor, yo iría a la iglesia si mis padres no estarían peleando mucho. Van al culto, van a la iglesia, sirven a Dios, pero usted no sabe cómo pelean en casa. Y muchas veces nosotros los padres somos responsables de no estar inspirando la vida de nuestros hijos. Cuando ellos son niños, obviamente no tienen voluntad propia, pero cuando van creciendo,
llegan el momento donde dicen, ya no quiero más ir a la iglesia porque yo no veo la gloria de Dios en tu vida. ¿Por qué razón? Porque en algún momento hemos dejado de leer la Biblia y hemos dejado de obedecer a esa palabra. ¿Qué pasó con estas leyes que los reyes tenían que leer? Lea Primera de Reyes capítulo 10, verso 27. Primera de Reyes capítulo 10, verso 27. Y esto es lo que pasa cuando uno deja de leer las Sagradas Escrituras. Dice, e hizo el rey Salomón, que en Jerusalén, dice, la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigo de la cefela en abundancia. ¿Qué hizo con la plata y con el oro? Llegaron a ser como, y otro versículo va a decir, en abundancia. Verso 28, ¿qué dice? Y traían de Egipto, ¿qué? Caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así lo adquirían por manos de ellos todos, aún los reyes de los heteos y de Siria. Y también Salomón compraba caballos. Avance una página, capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 mandamientos para los reyes? ¿Cuáles eran los 3 mandamientos? El primero, no amontonar riquezas. El segundo, no comprar caballos de Egipto. Y el tercero, no tomar mujeres, muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué hizo Salomón? Amontonó la plata y el oro, compró caballos de Egipto y tomó 1000 mujeres. Pregunta, ¿por qué Salomón hizo exactamente lo que no debió hacer? ¿Por qué lo hizo exactamente lo que no debió hacer? ¿Sabe lo que yo creo? Es porque Salomón no obedeció al mandato de leer todos los días de su vida. Porque como rey podía justificarse diciendo, no, tengo muchas cosas que hacer. No, es que tengo que reunirme con los ministros, y tengo que reunirme con el liderazgo del pueblo, y tengo que reunirme con los capitanes, y tengo que reunirme aquí, allá, y tengo que también hacer mis cosas y mis deberes, y esto y lo otro, y la familia y los hijos, y no tengo tiempo para estar leyendo la misma cosa todos los días. Y menospreciando eso que fue un mandato del Señor, terminó haciendo lo que no debió hacer. ¿Cuándo un cristiano empieza a mentir? ¿Cuándo un cristiano empieza a ser infiel a su pareja? ¿Cuándo un cristiano comienza a murmurar de otras personas? ¿Cuándo un cristiano comienza a hablar lisuras? ¿Cuándo un cristiano comienza a hacer cosas indecentes? ¿Cuándo es que pasa eso? Cuando deja de meditar en las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta? Cuando un cristiano deja de congregar. Cuando un cristiano deja de servir. Cuando un cristiano deja de estar comprometido con Dios. Hasta los huesos, hasta los tuétanos, hermano. ¿Cuándo? Cuando dejan de meditar en las Sagradas Escrituras todos los días. ¿Cuántos de ustedes comen todos los días? ¿Y cuántos de ustedes duermen todos los días? Pues así de necesario es leer las Sagradas Escrituras y meditar en ella. De que está a su lado, es todos los días, no solo los domingos.
Dígaselo, dígaselo, porque de repente lo va a descubrir recién el día de hoy. Ahora, volvemos a la promesa. Volvemos a la promesa para los que se deleitan en las Sagradas Escrituras. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos temen a Jehová? Es decir, aman al Señor, ¿verdad? Bienaventurados los que aman a Jehová. Y en sus mandamientos, ¿qué dice la palabra? Se deleita en gran manera. Fíjese que llevé a mis hijos al cine hace poco. No es pecado ir al cine, ¿no? Y salieron fascinados. ¡Ah, papá, qué tremenda película, papá! Extraordinario, papá. Maravilloso, papá. Aleluya. Ay, papá. ¡Ah! Vamos a verla de nuevo. Eso se llama deleitarse en gran manera. Deleitarse en gran manera. Eso es. Es cuando tú tienes una profunda emoción por lo que estás viviendo, por lo que estás experimentando. Una profunda emoción. ¿Y qué puede ser más emocionante que Dios nos hable al corazón? ¿Qué puede ser más maravilloso de que Dios nos hable al corazón? Dígame. ¿Qué podría ser más grandioso que eso? Pero cuando nosotros leemos las Escrituras, yo creo que nos olvidamos. Porque a veces nos vamos a la Biblia. Y a los 5 minutos. A ver, ¿por qué no te quedas dormido en el cine? Bueno, algunos nos quedamos dormidos en el cine. ¿Por qué no te deleita? ¿Sabe? Yo creo que muchas veces nosotros creemos que Dios tiene el deber de bendecir a nuestra generación porque simplemente Él lo ha dicho. Y hasta reclamamos por ese salmo. Tú has dicho, Señor. El que se deleita en tu palabra en gran manera, su generación será poderosa. Mira mis hijos, Señor, carnales los 3, los 4, los 5, los 2. ¿Qué pasó? Lee bien el texto, dice Dios. Ya lo leí. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Lee de nuevo. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Lee de nuevo. En sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Lo practicas? ¿Lo estás viviendo? ¿Estás realmente disfrutando esta palabra? Que cuando uno lee dice, aleluya, Padre, gracias por esta palabra. La marco ahora, Señor. Qué linda palabra. Gracias, Señor. Por supuesto, me deleito en gran manera y la vivo y la practico. ¿Sabe? Cuando tú y yo hacemos eso, bendecimos a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta generación. La forma en que nosotros encarnamos la palabra de Dios hace que la bendición por el ejemplo llegue a los hijos, a los nietos y aún a los bisnietos. A eso se refiere la palabra cuando dice, tienes que amar a Dios y deleitarte en la palabra en gran manera. Entonces tus hijos lo van a ver, tus nietos lo van a ver, tus bisnietos lo van a ver y serán una generación poderosa. Porque serán inspirados por un hombre y por una mujer que aprendió a amar a Dios y a su palabra con todo el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero eso. Yo quiero eso, mi hermano. Yo quiero que cada día cuando me encuentre con la palabra, y tengo que decirle que en ese sentido mi esposa es el mejor ejemplo que tenemos en la familia. Porque mi esposa está leyendo y de pronto se escucha, aleluya, gloria a Dios. Qué palabra. Y ahí está ella y de pronto mis hijos se acercan, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Y ella lee el texto y a veces yo también estoy ahí y le digo, a ver, léeme lo que estás leyendo, y ella cuenta y le pone emoción y le pone pasión. Deleitarse en gran manera.
Dile que está a tu lado, tienes que deleitarte en la palabra, en gran manera. Los hombres, ¿en qué nos deleitamos? En un buen plato de comida, ¿sí o no? Si uno mira un buen plato de comida y dice, aleluya, dice uno. ¿Por qué? Porque de pronto mira algo grandioso, ¿sí o no? Así tienes que hacer cuando lees la Biblia. Que cuando lees un capítulo parezca como un lomo saltado, un arroz con pollo con papa a la huancaína, un cevichito con bastante rocotito. Su descendencia será poderosa. ¿Cuántos quieren hijos poderosos? Y nietos poderosos. Y bisnietos poderosos. Hermano, yo quiero eso. No sé si tú tienes el mismo deseo que yo, pero yo lo quiero. Y su generación será bendita. Será bendita. Aleluya. Si pensamos en herencia, ¿cuál es la herencia que le entregamos a nuestros hijos? Uno, herencia física, rasgos físicos, rasgos genéticos, ¿sí o no? La misma nariz, la misma oreja, los ojos, hay parecidos, ¿no? Gloria a Dios porque la mayoría de los hijos se parecen a la mamá, porque si fueran al papá sería otra la historia, ¿no? Herencia material, bienes, riquezas. Herencia almática también, ¿eh? Filosofía de vida, amarguras, resentimientos, alegrías, actitudes, hábitos buenos y malos. Es una herencia que le dejamos a nuestros hijos también. Pero la mejor herencia que le podemos dejar es la herencia espiritual. ¿Y cuál es la herencia espiritual? Amor por Dios, por su palabra, por su iglesia y por la obra del Señor. Amén. Cuando le entregamos esa herencia, entonces ellos serán una generación poderosa, una generación bendita. Quiero terminar. Amar la ley de Jehová es lo mejor que podemos hacer para prepararnos para la bendición generacional. Hay que aprender a amar a Dios. Con locura. Para que tus hijos lo vean. Para que tus hijos sean testigos. Amar la ley de Jehová es lo mejor que podemos hacer para prepararnos para la bendición generacional. Debemos inspirar a nuestros hijos a leer las Sagradas Escrituras al punto de que ellos también lo hagan con sus hijos. Amén. Pidamos a Dios la creatividad posible para convencer a nuestros hijos de que lo mejor para sus vidas es que pueda amar las Sagradas Escrituras. Ser creativo. Pídele a Dios, Señor, dame creatividad. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Y Dios te lo va a dar. La cajita de promesas bíblicas. Para esos hijos que andan acelerados, apurados. Hijito, mira, antes que te vayas, sácame una promesa bíblica. Nada más. Nada más. Pero mamá, solo una promesa. Sácala nada más y quiero que la leas. Esto no te va a durar ni un minuto, mi hijo. O mi hija. Ay, mamá, tú siempre espesa, dice. Y saca el texto y lo lee. Vuelve a leer, mi hijo. Vuelve a leer, mi hija. Ok, ahora sí, que Dios te bendiga, mi hijo, ven en paz. Yo te aseguro que esa palabra se le queda. Es así como tenemos que nosotros hacer con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, sembrar la palabra de Dios. Creatividad tenemos que pedirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile que te voy a conquistar con la palabra. ¿Tienes un familiar ahí? Nunca podremos amar las Sagradas Escrituras si no nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Él murió en la cruz para que la palabra sea alimento y vida para nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén a esto? La razón por la cual la palabra no cobra vida en nosotros es porque no hemos recibido a Cristo en el corazón. Porque cuando recibimos a Cristo en el corazón, nacemos de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, entonces la palabra es leche espiritual. La palabra es comida que alimenta, es comida que fortalece el espíritu y por consecuencia todo nuestro ser. La razón por la cual la palabra no ha cobrado vida en ti es probable que sea porque todavía no has recibido a Cristo en tu corazón. Pero hay buenas noticias. El día de hoy tú puedes recibir a Cristo en el corazón. Amén. Y deja que Dios
empiece a hacer cosas grandiosas en tu vida, porque Él quiere hacerlas. Solo está esperando que tú se lo permitas. ¿Cuántos quieren orar por esa razón? Pónganse de pie todos, por favor. Y voy a pedir que hagas algo muy poderoso en esta mañana. Quiero que pidas a Dios ahora por tu familia. Pide a Dios por tu familia. Pide a Dios por tu esposa, pide a Dios por tu esposo. Pide a Dios por tus hijos o por tus futuros hijos. Pide a Dios por tus padres. Vamos, pídele a Dios. Vamos, pídeselo a Dios. Dile, Señor, yo necesito. Yo necesito que tú me des toda la creatividad. La batalla es muy dura, Señor. Mis hijos rechazan tu palabra. Mis hijos rechazan tu palabra, Señor. Ellos no quieren leer tu palabra. Mi esposo rechaza tu palabra, Señor. No la quiere leer. Mi esposa rechaza tu palabra. Señor, mi padre, mi madre rechaza tu palabra. Pero yo sé en lo más profundo de mi alma que tu palabra es verdad. Que tu palabra es poderosa. Que tu palabra trae bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones futuras. Yo quiero levantar una generación poderosa en mi vida, Señor. Que mis hijos sean valientes. Que mis hijos te amen con locura. Quiero que mi esposa te ame, Señor, como yo te amo. Que mi esposo te ame como yo te amo, Señor. Quiero que mis padres te conozcan. Pero dame, Señor, la estrategia, dame la sabiduría. Dame la forma de conquistar el corazón de mi familia. Dame la forma de conquistar el corazón de mi hijo, el corazón de mi hija, Señor. Tú sabes que he luchado, tú sabes que he batallado. Pero hoy he comprendido algo muy poderoso. Que todo empieza conmigo. Enséñame a amarte. Y enséñame, Señor, a amar tu palabra en gran manera. A deleitarme en gran manera.